Estas son mis aceitunas, pero ¿cómo se puede saber si están maduras o no? Y entonces, ¿cómo hacer la cosecha? Y hola a todos, agricultores, espero que estén bien. Hoy con Marco Penitenti vamos a analizar una serie de olivares para entender cuándo la aceituna está lista para la cosecha. Porque te darás cuenta de que el asunto es mucho más complejo de lo que parece. Así que empecemos desde el principio. ¿Cómo sé si las aceitunas ya están listas para cosecharse? Buena pregunta. Las aceitunas se cosechan idealmente en octubre o noviembre. Entonces tenemos un rango bastante amplio, extenso. Depende de las variedades, depende del estado de embero, o sea, la maduración de la aceituna. Y aquí tenemos justamente un ejemplo perfecto del momento ideal de cosecha de un lexino. Entonces, vamos un momento y veamos específicamente qué es el embero. Esta es una aceituna lexino, variedad lexino. Estamos en una etapa de preembero y embero casi a la mitad, porque ves que Aclaro que eso de arriba no es moho, es caolín. esto es caolín. Y como puedes notar, la lexino al madurar se vuelve negra y la parte terminal de la aceituna está emberando, o sea, está cambiando de color y digamos que la piel, el epicarpio, empieza a volverse negro. Tomemos otra, en cambio, que está totalmente emberada. ¿Qué es esta? Quitamos otra vez el mismo caolín y como ves, esta está totalmente negra. Si la vamos a cortar, la pulpa debajo de la piel la ves suave porque se parte sin problemas y es de un color vinoso. Ok. Esta es la aceituna perfecta para la cosecha. Ok, así. En su estado ves que con la mano basta hacer esta simple prueba, la aplastamos. Eso es aceite, es aceite. Esto es aceite y agua juntos, que luego será Claro, separado. separado, extraído, dividido. Pero esto ya es aceite. Aquí tenemos una aceituna que está en perfecto estado de maduración. Mira el aceite. Está claro que en un árbol, en la totalidad de las aceitunas, no debemos tenerlas todas así. Debemos tener quizá la mitad así y la mitad negras. Entonces, en este caso, esta es una aceituna en preembero, porque ves que la pulpa todavía está compacta y aunque la aprieto, ves que está dura. Pero la mezcla entre esta y la que vimos antes es perfecta. Es perfecta. Da un aceite excepcional, de primerísima calidad. De acuerdo, ya vimos el embero, pero entre octubre y noviembre aún puede pasar mucho. No es como la vid, que se mide el azúcar y se cosecha enseguida. Con la aceituna no es igual. No, no es así porque la aceituna es una materia grasa, no tenemos la complejidad que tiene una vid. Existe la posibilidad de hacer microelaboraciones, entonces cosechar una pequeña cantidad de aceitunas, entender el porcentaje de aceite presente, el rendimiento, la calidad, etcétera, etcétera, pero eso es en empresas muy estructuradas. Si pensamos en un particular, en una empresa muy pequeña, la percepción es el estado visual de la aceituna. Así que cuando empieza a cambiar ligeramente de color, la pulpa se vuelve suave, ese es el mejor momento. Si yo recojo la aceituna a principios de octubre o la recojo a finales de noviembre, ¿qué cambia en el aceite? Cambia que el embero, o sea la maduración, está completado. La planta ya no produce más aceite dentro de la aceituna. Dejamos la aceituna 2 meses en las plantas a merced de los agentes atmosféricos, de posibles heladas, de vientos fuertes, entonces podríamos perder en cantidad y en calidad, porque luego la aceituna entra en sobremaduración, así que mucha tierra. Bajan los componentes nobles del aceite, como polifenoles, vitamina E y antioxidantes. Aumenta ligeramente la acidez, así que de todas formas, mientras más se posponga, más peligroso se vuelve. Entonces aumento el rendimiento porque en octubre tengo un rendimiento menor. Tengo propiedades y aromas superiores, así que hago un aceite de calidad, ¿no? Exacto. El aceite de producción, o sea, de cantidad, lo hago a finales de noviembre, digamos. Entonces también hago un aceite de calidad en noviembre, pero el clima de octubre y noviembre debe ser perfecto. Si no, te repito, Oh, ok. Entonces, si no es así, porque luego te repito, sobre todo en el mes de noviembre la temperatura baja, pueden llegar vientos fuertes, lluvias, entonces se pueden perder propiedades dentro de las aceitunas. Entonces, para nosotros no es una regla que el aceite de noviembre sea un aceite de baja calidad. No, absolutamente. Es un aceite que usamos, es como una lotería. Si sale bien, la temporada puede ser igual que el aceite de todos modos en octubre. Seguramente. Después, viendo los cambios climáticos, no lo dice él, pero él lo ha notado, me río, pero en realidad dan ganas de llorar.
pero hace 10 días, una semana antes de la cosecha, hubo una granizada realmente fuerte. Aquí se fue Además del daño, la burla, y entonces se entiende por qué se adelanta. en algunos municipios del lago hasta el 50%. Bueno, o sea, y de todos modos también era un buen año, Sí, absolutamente. porque la floración fue excelente. Son a los golpes que el granizo le dio a las aceitunas. Sí, granizo, y se nota bien en diferentes niveles, pero cortemos una, hazme... Granizo, Sí, granizo, y se nota bien en diferentes niveles. pero cortemos una, déjame ver qué hay debajo. Por ejemplo, esta. Y es el concepto de la cosecha temprana. Ves que ya recibió el golpe y está empezando a suberificarse. Y en pocos días, sobre todo si llueve, en esta zona empezarán a formarse hongos que atacarán la parte dañada. ¿Tú qué le diste? No, ¿de verdad le diste algo justo después del granizo, en cuanto fue posible? Le di justo después del granizo en cuanto fue posible. Plantas secas, propóleo si las seccionamos, Maldito perro. abajo la ves completamente. Ahí da. Ida. Si seccionamos otra más, tal vez un poco más pequeña que esta. Esta seccionada, ves justo el golpe. Y la zona aquí se va pudriendo poco a poco. Está claro que mientras más pasa el tiempo, más esto empieza a pudrirse, empiezan a formarse hongos, bacterias y realmente entra en oxidación Granizo, luego propóleo y cosecha rápida. y cosecha rápida, ¿sí? Entonces, dentro de la mala suerte, llegó cerca de la cosecha, así que ya hemos empezado. Por el granizo, que luego te hace caer la mitad. En algunos casos hemos perdido hasta el 50%. Mamma mía, ok, ya entendimos cuándo está madura, pero no debemos fijarnos solo en la maduración. Sabemos que igual el verano es largo, durante el verano tenemos la mosca. Entonces, mis aceitunas ya han sido un poco afectadas, la mosca ya las tocó, así que es inútil hacer el video sobre cómo podíamos protegernos de la mosca. ¿Qué hago? La mosca es uno de los agentes más peligrosos para el olivo, para las aceitunas, porque es el insecto que completa todo su ciclo en la aceituna. Es el que, en caso de una fuerte infestación, como sucedió este año, pero a nivel de toda Italia, no solo aquí, entonces el norte de Italia, el centro de Italia, estuvieron especialmente infestados por la mosca. Desde el 10 o 15 de julio era necesario empezar a intervenir, entonces cubrir, proteger las plantas, hasta anteayer. ¿Tú cuántos tratamientos hiciste? Yo hice 9 tratamientos con caolín. De hecho, si ven aquí me adelanto, porque después dicen que están desnudas, pero es que están muy blancas, porque justamente las sigues tratando, o sea, ahora no. Ahora no. ¿Hasta hace 15 días? Pero hasta hace 10 días hicimos los tratamientos, luego nosotros hicimos 9, porque además también fue una segunda parte del verano lluviosa. El caolín es un polvo de roca, si llueve más de 30 milímetros, se elimina y hay que reaplicarlo. Aquí hay una aceituna afectada por la mosca. ¿Ves el agujero de salida de la larva que, digamos, se ha convertido en insecto adulto? Eso significa que esta aceituna ha pasado por el ciclo completo. Se puso el huevo, en algún lugar se desarrolló la larva que comió la pulpa interna, completó el ciclo y se desarrolló un insecto adulto que salió. Ok. De hecho, si la abrimos, ves la marca. Orolín maldito, De la caverna. pero ¿cuál es el problema? No es la huella que se pudre. Entonces, el problema es seguramente la huella, en el momento en que adentro está la larva viva. Está claro que con una infestación fuerte se llega a tener el defecto de gusano, ya que nosotros molemos aceitunas con la larva adentro, Porque todavía está la larva adentro. viva en este caso en cambio, que ya salió. Si recolectamos de manera temprana, ves que la oxidación alrededor de la cavidad todavía es muy limitada, es el granizo, o sea, hace el golpe, pero... Limitada es el granizo, o sea, hace el golpe, pero Exacto, es muy limitada. Entonces este es el secreto para obtener aún aceites de buena calidad media de aceitunas esculpidas por la... mosca. ¿Y cómo hago para sacar el gusano? Tú me dijiste que en algunos casos el gusano se queda. No lo puedes hacer. Salir. Con buena recolección, aunque el 30% de aceitunas tenga mosca, aún podemos hacer aceite de oliva extra virgen. Sí, me pasó el otro día que recogí un jardín de un cliente mío que me preguntó, ¿lo intentamos? Empecemos de inmediato.
El 1 de octubre cosechamos e hicimos aceite con aceitunas infestadas, con 30-35% de mosca y 0.36 de acidez. Así que estamos listos. Está claro que no estamos al nivel de excelencia al que estamos acostumbrados, el 0.10, 0.15, pero considera que el aceite de oliva extra virgen llega hasta 0.8. Nosotros hicimos 0.36. Así que ni siquiera llegamos a la mitad. Sí, son aceites con menos polifenoles, menos estables y que deben consumirse pronto. Pero cosecha a principios de octubre de inmediato. De inmediato, inmediatamente, no puedes permitir que estas cavernas se infesten de hongos y tal vez comience el desarrollo de la lepra. Porque entonces ahí Tiras todo. tiras todo y haces aceite lampante. Pequeño resumen. El caolín que hace tiñe de blanco la aceituna. En realidad toda la planta, la mosca no logra verla porque se atonta y entonces se va a otro lado. Es una confusión cromática y también de mal reconocimiento del aroma de la aceituna. Ok, entonces también a nivel olfativo. También a nivel olfativo. Perfecto. Pero volvamos a mi pregunta. O alguna... Bueno, me tocó la mosca. Entonces, Le di un poco de propóleo, así que si está cicatrizada, ¿qué hago? ¿Agarro el granizo? Yo lo veo. De todos modos, han sido menos tocadas. ¿Qué hago? en estos casos conviene tratar de recoger lo más rápido posible, así que adelantar la cosecha para evitar que esos golpes luego causen su verificación y provoquen aún más daños en las aceitunas. O incluso que se instalen hongos, como la lepra, que luego destruyen completamente la pulpa de la aceituna. Aquí tenemos una etapa de evolución, ¿verdad? Aquí tenemos la etapa de evolución negativo, es decir, aceituna afectada por la mosca con el agujero de salida del insecto. La misma aceituna, digamos que luego degenera porque es atacada por hongos y se desarrolla a su alrededor la libra. Provoca el secado, no se pudre, Se pudre, no está seca. está podrida. Te voy a mostrar esta al cortarla. Claro que adentro está toda la cavidad, pero ves que todavía tenemos algo de pulpa. Esta todavía la podemos salvar. Esta la salvamos si la recogemos de inmediato. ¿Ok? Inmediatamente. No debemos llegar a esta situación porque aquí si en cambio seccionamos esta, Pero digamos el segundo, mamá mía. aquí haces aceite lampante, basta. O sea, por más que sea lampante, o sea, prácticamente Enzima abundante. no es por las bujías del encendido. Exacto, aquí estás por encima del 1,5 grados de acidez. Cuando llegamos a esta situación es completamente inútil pensar en cosechar. De hecho, un molino que se respete. Pero eso de ahí es el gusano. Esta de aquí es la larva, sí, ese es el envoltorio de la pupa porque la mosca salió de aquí. Entonces hacemos un aceite proteico. Digamos que un molino serio Cuando ve estas cosas, ni siquiera debería aceptarla. Me detengo aquí. Muy pocas aceitunas pueden contaminar incluso las sanas. o sea, O sea, cuando antes te hablaba de un 30% de mosca, de un ataque puro de mosca, aún conseguimos aceite de oliva extra virgen aquí, se requieren pocas aceitunas, incluso tal vez el 1, 2, 3% que se vuelve lampante, todo, todo. Así que cuidado con la masa. o sea, logran. Sí, porque al final ves que esto de aquí es todo material que al final se junta con todo lo demás y contamina totalmente. El aceite está porque queda, entonces nos puede engañar, pero, o sea, extrae, pero extrae algo pésimo. No, extrae algo que no es comestible porque el aceite lampante no es comestible. Va. Con las velas encendidas, Sí, o va a la refinación para hacer otras cosas. en caso de que haya habido una temporada en la que fui dañado por el granizo o un ataque incluso medio fuerte de mosca, es mejor adelantar la cosecha aunque el embero no sea perfecto. Adelantar, tengo una producción menor, pero esa la llevo a casa porque el riesgo de esperar es que empiece una serie de fermentaciones. Se dañan de manera tan irreparable que no llevo nada a casa. Exacto, ese es precisamente el concepto. Entonces evito justamente la formación de hongos y así todavía tengo aceitunas que en la parte restante de la pulpa están sanas y sirven para compensar los daños provocados por la mosca o por el golpe de granizo. Entonces, durante la cosecha tengo que jugar con estrategia. O sea, la cosecha de las aceitunas es pura estrategia. Sí, claro. ¿Verdad? La cosecha de aceitunas es pura estrategia, absolutamente depende de lo que tengo, me adapto. Si la aceituna está perfecta y el clima es bueno, yo me organizo considerando también cuántos días me lleva. Si en cambio tengo una aceituna afectada por la mosca, ya no me fijo en nada más y tengo que cosechar lo más rápido posible. Entonces, haciendo un resumen,
Ahora hemos subido en estos 15 o 20 días 3 videos. El primero es una guía rápida sobre la cosecha. El segundo es para entender, y este video, cuando las aceitunas estén listas, saldrá muy pronto, probablemente ya lo verás publicado, cómo ir. Entonces, una guía rápida sobre cómo relacionarse con la almazara, qué preguntar, cómo elegirla, etcétera. En estos, digamos, 3 videos, saben manejarse en la complejidad. Entonces, si empiezan a tener uno de estos casos, la cosecha en el momento adecuado para hacerlo, hay que entender cómo ir a cosechar, pero sobre todo habrá que reservar el molino y preocuparse por la relación con el molino. Tomen en cuenta, esto se los digo yo por experiencia, que por suerte algunos molinos, si les llevas las aceitunas que no están perfectas, en mal estado o con mucha presencia de mosca, no aceptan las aceitunas. Y eso también es algo bueno, porque quien trabaja bien... Esto es algo bueno y es una práctica que se está difundiendo. Yo espero que se difunda porque de todas formas entregar aceitunas que luego claramente producen un aceite que ni siquiera es extra virgen, sino probablemente hasta lampante, no le sirve absolutamente a nadie. Lo diremos en el tercer video, se los adelantamos. ¿Por qué es tan importante? Uno podría pensar que no importa porque no es mi aceite o porque no ensucia mucho la máquina. El problema es que el final de cada producción, o sea, lo que yo llevo, mis aceitunas, entran al molino, mi aceite producido, siempre tengo la cabeza, o sea, el inicio, que es el final de alguien más, y siempre dejo un poquito de cola para el que viene después. Las máquinas operan en ciclo continuo, por eso el molino nunca se vacía. Entonces eso significa que si no hay aceite de nivel, corro el riesgo de contaminar mi aceite con aceite de muy baja. Absolutamente sí. Entonces entienden que es un problema, por eso tenemos que preocuparnos al 100% de cuándo está lista la aceituna, cuándo ir, en fin, a hacer la cosecha. Exacto. Ahora, hoy hemos sido bastante claros. Te recuerdo que te suscribas al canal, porque si te suscribes te mantienes al tanto de la publicación de los diferentes videos. Farmer, hasta el próximo video. Adiós. Adiós.